buenos días. 8 de la mañana en un día en el que vamos a estar muy pendientes del libro Beige de la Reserva Federal, hoy con más detalles de cómo se está viendo la política monetaria por parte del Banco de la Reserva Federal norteamericana, en una jornada en la que la inflación sigue marcando los titulares. El Fondo Monetario Internacional cree que estamos alcanzando o hemos alcanzado el pico de esa inflación y a partir de ahora lo que vamos a ver es un descenso moderado, incluso llegando a ver la inflación en el conjunto de Europa en el 1,3 entre este año y el inicio de 2023. La inflación sigue siendo el gran protagonista económico a nivel internacional, una vez que también estamos viendo cómo los bancos centrales empiezan a poner pequeños pasos. La Reserva Federal ya lo hizo, ahora ya no se descarta que incluso antes de verano el Banco Central Europeo pueda hacer una subida de tipos de 25 puntos básicos, en una jornada en la que las claves del día vienen acompañándonos con esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Aquí a nivel español vamos a ver también lo que en abril sigue pensando el gobierno, que ha publicado otra vez en el Tesoro Público cuál es el cuadro macroeconómico y cuál es la fotografía de cómo ve el conjunto de la economía. Se pueden imaginar cuál es el dato de crecimiento sin movimiento, 7%. El conjunto de la economía española. Lo veremos enseguida, pero a nivel internacional es un clamor ya popular. Ayer el Fondo Monetario Internacional recortó a España un punto, aunque desde el gobierno se dice que sigue siendo una de las economías que más van a crecer en este 2022. Eso sí, no lo hará al 7% según todos los organismos internacionales y nacionales, salvo el gobierno. Crecerá España un 4,8% solo en enero. Es decir, hace 3 meses de la revisión, porque esta revisión se concluyó en marzo por parte del Fondo Monetario Internacional, solo en enero el Fondo Monetario Internacional pensaba que España iba a crecer un 5,8%, ahora piensa que solo lo hará un 4,8%. Ayer escuchamos además de la Reserva Federal, dice que la perspectiva es tener los tipos de interés en el 2,25, 2,5, hizo toda la teoría, igual que Bullard hizo la de Taylor. Ahora Evans ha hecho toda la teoría de los tipos neutros y cree que esos tipos neutros estarían en el 2,25, 2,5 a final de año, eso sí, con alguna subida de 50 puntos básicos, que es verdad que también el gobierno ya pone encima de la mesa. Y hemos escuchado a Natasha Kasneva durante toda la jornada de ayer y dando píldoras durante el día, lo verían también en nuestro canal de YouTube, como JP Morgan empieza a mirar, empieza a ver la manera en la que se va a hacer el recorte o la salida en ese sexto paquete de sanciones del petróleo ruso por parte de Europa. Lo que dice Caneva de JP Morgan es que si Europa hace una salida excesivamente rápida, es decir, que de manera inmediata corta el petróleo de Rusia, se irá a los $185 por barril, lo que significa irse un poquito más del 65% de subida respecto al precio del petróleo que tenemos esta mañana. Eso sí, dice Caneva, si Europa permite, si Europa da tiempo a que Rusia pueda reenfocar esas exportaciones hacia China y hacia India, el precio global del petróleo se mantendría entre los 100 y los $115, se mantendría en una situación parecida a la actual. Plan de recuperación COVID 2021, bueno, este es uno de los mayores escándalos que hemos vivido en los últimos 2 años. Ahora mismo tenemos en los datos que nos da el gobierno y que también FEDE ha puesto encima de la mesa, que se han repartido, y lo pongamos entre comillas, lo de repartido, 24.000 millones previstos, pues de esos 20.000 millones ejecutados. Pero la realidad es que el drenaje, cómo ha permeado ese dinero, ha sido mucho menos, porque en esos 20.000 millones de euros que el gobierno se ha guardado 4.000 por el camino, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, no porque se la haya llevado, pero vamos a ver dónde están. Los 20.000 millones están con transferencias a las comunidades autónomas sin que hayan permeado. Es decir, ni tan siquiera tenemos el dato exacto de aquel maná de dinero que nos iba a llegar, aquella ebullición, aquellos ricitos de oros monetarios que nos iban a llegar de Europa. No solo han llegado 140.000 millones de euros, no han llegado. Es que de los 24.000 que ya nos han llegado, Kit Digital, ¿se acuerdan? Kit Digital, sí, sí. Fíjate lo que les cuesta hacer el kit digital como para drenar a toda la economía
140.000 millones de euros. La realidad es que de esos 20.000 millones ni tan siquiera conocemos cuál es la cantidad exacta que sí ha llegado al conjunto de la economía. En el dato quizá más grave que se conoció en la jornada de ayer, ese dato de 20.000 millones de euros, que encima no es verdad, porque son transferencias del gobierno central a las comunidades autónomas. ¿Qué ha hecho las comunidades autónomas con el dinero? Si aquí ya se nos han perdido 4.000 millones de euros, entiéndame perdidos, pero entiéndame perdidos, la realidad es que de esos 20.000 millones ni tan siquiera sabemos cuál es el drenaje al conjunto de la economía. Este es quizá el dato más grave de lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Hemos vivido a bombo y platillo que llegaba un dinero de Europa suficiente como para cambiar toda la estructura económica de nuestro país, como para que nadie quedara atrás, como para que nadie tuviera ningún problema económico, como para que las empresas pudieran tener un drenaje económico suficiente y un plan de expansión con fondos públicos que consiguiera remontar el conjunto de la economía, y los artífices del 7% del crecimiento económico inexistente, ahora además nos damos cuenta que ese dinero ni ha llegado ni llega, y habrá que poner en duda si llegará. La realidad es que nos han mentido con los fondos europeos. A día de hoy es un cachondeo que el gobierno dijo que iban a llegar 140.000 millones de euros al conjunto de la economía de fondos europeos, y ni tan siquiera los 20.000 que han llegado sabemos cuánto está ejecutado al conjunto de las empresas. Es una vergüenza que el gobierno no haya hecho todo lo posible y lo necesario para decir, primero, que estos 24.000 millones que llegaban en 2021, que tenían que haber sido más, están drenados en el conjunto de la economía. Y en segundo lugar, 2022 nos quedan todavía 120.000 millones de euros por traer y por repartir al conjunto de la economía. Y no se habla para nada. Hay una cortina de humo por parte del gobierno para que ni el conjunto de la economía, ni el conjunto de los ciudadanos, ni el conjunto de las empresas estén mirando en el detalle de cuánto dinero drena al conjunto de la economía unos fondos que eran imprescindibles para una transformación digital, económica y social de nuestra economía. Hacer un plan económico con 140.000 millones de euros lo podría haber hecho hasta Nadia Calviño. Pero como tarde mucho, ni habrá plan económico, ni habrá los 140.000 millones de euros. Nos habrán quedado los restos, como siempre, de lo que nos llega en Europa, no por culpa de Europa, sino por la inutilidad de nuestro país a la hora de coger y drenar todo el conjunto de ese dinero que nos había asignado Europa. Se pusieron muchas medallas, 20.000 millones todavía, que ni tan siquiera sabemos cuánto todavía siguen las comunidades autónomas sin bajar al conjunto de la economía. Es un caso gravísimo que debería estar, como ya se pidió en su momento, por una consultora externa viendo a ver dónde está ese dinero, de qué manera se ha repartido y cuánto falta para que traigan el resto del dinero y lo drenen al conjunto de la economía. No lo pierdan, porque este tema va a seguir dando y mucho que hablar en las próximas semanas, hasta saber dónde está ese dinero y cuál es el calendario de llegada del resto del dinero. Importante. China y Rusia. Hemos visto durante los últimos tiempos que gran parte de la presión de la Unión Europea iba sobre China para que pusiera frontera con Rusia y se uniera al bloque Estados Unidos, Unión Europea, al bloque occidental. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores dijo muy claro que la unión entre las relaciones comerciales de China y Rusia no es que estén congeladas, no es que estén paralizadas, no es que estén disminuyendo. Es que han intercambiado en el primer trimestre del año 38.200 millones de dólares. Y dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino que va a continuar aumentando y ampliando y fortaleciendo la relación entre China y Rusia. Si además volvemos un poco al inicio, donde Caneva, JP Morgan, Natasha Caneva decía, es clave para la economía global, pero sobre todo para Rusia, reenfocar parte del negocio que iba a Europa, como petróleo, hacia India y hacia China, se puede ver cómo se está conformando ya un bloque alternativo en ese telón de acero económico que juntarían China, Rusia, vamos a ver si India, para crear un gigante también económico que
autocráticamente, es decir, a nivel interno, pueda autoabastecerse en ese mismo bloque. Y eso contrapuesto con la globalización del otro lado, que sería Occidente, que seríamos Europa, y que sería también Estados Unidos como pilares fundamentales. Estados Unidos primero, luego Europa. Aquí habría que ver de qué manera China, Rusia y si se une India pueden conformar un bloque con muchísima mayor cantidad de ciudadanos y que miren de qué manera el comercio puede incrementarse sin Occidente o con menor cantidad de comercio hacia Occidente. Claro, si lo decimos aquí nos puede dar un poco igual, pero si abrimos aquí, ojo porque es la fábrica del mundo y ojo porque es la petrolera del mundo. Rusia se le puede considerar no un país sino una gasolinera, entre comillas, y China ahora mismo es la gran fábrica del mundo. Fondo Monetario Internacional le quita al gobierno un punto de previsión de enero a abril sobre el crecimiento que tenía esperado, del 5,8 al 4,8%. Fíjense en gráficos porque el recorte viene un poco alineado al resto del mundo. En este gráfico del Fondo Monetario Internacional, 2021 un crecimiento del 6,1%, rebaja el crecimiento al 3,6 en 2022, rebaja el crecimiento al 3,6 en 2023. Ya saben que aquello de, bueno, a ver, 23, previsión previa, que veremos de qué manera se puede revisar. Bueno, pues vamos a ver de qué manera ese 3,6, que es más o menos el crecimiento que el Fondo Monetario Internacional da a España en 2023, se puede mantener. Tenemos por otro lado cómo por regiones del mundo el crecimiento también viene disminuido en este 2022, Estados Unidos con un crecimiento que tendría del 3,7%, después de todas las subidas de tipos de interés, en 2023 un 2,3%. Zona euro, donde se verían las primeras subidas de tipos de interés, se vería en 2022, dice el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento del 2,8% en su economía, del 2,3% en 2023, y en Oriente Medio, Asia Central, 4,6%, para disminuir luego hasta el 3,7%, muy parecido al crecimiento global que tendríamos en 2023. Asia emergente y en desarrollo, 2021 tuvo 7,3%, caería al 5,4% en 2022 y subiría al 5,6% en 2023. Esto está alineado con el crecimiento que prevé China para su economía, que estaría en el 5,5%. África subsahariana con una caída ya del crecimiento este año al 3,8%, pero un crecimiento al 4% en 2023, y América Latina y el Caribe al 2,5% este año y el año que viene, impulsado sobre todo por comercio hacia Estados Unidos y por fortalecimiento del dólar frente a su moneda, empeorando, encareciendo gran parte de las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia el norte, hacia Estados Unidos. Otro de los gráficos del Fondo Monetario Internacional clave es esa convulsión por la guerra. Dijo que la guerra iba a ser uno de los factores clave para revisar el crecimiento de la economía. Así ha sido. 2022-2023, el impacto de la guerra en Ucrania todavía en marcha sigue siendo fundamental. Dice además que el impacto negativo del conjunto de la economía, ven aquí, se reparte en un 0,3% para Rusia y más o menos en un punto para la Unión Europea y en 0,6% para el conjunto del mundo, un poquito más del 0,6%, estarían en el entorno del 0,4%, un poquito menos del 0,6%. Esa convulsión por la guerra, en esa revisión anual, fíjense que Rusia se lleva gran parte de la revisión del Fondo Monetario Internacional. 2023 también Rusia se lleva gran parte de la revisión del Fondo Monetario Internacional. Otro de los gráficos para entender lo que ayer nos dijo el Fondo Monetario Internacional son las secuelas persistentes. Dice que se prevé una divergencia sostenida a medio plazo entre economías avanzadas, economías de mercados emergentes, economías en desarrollo. Aquí están los mercados emergentes, aquí están las economías avanzadas, en ese movimiento de secuelas persistentes también, con la desviación porcentual respecto al nivel pronosticado en el último informe de enero de 2020. El movimiento y sobre todo la desviación importante de mercados emergentes. Países en desarrollo con bajo ingreso, dice el Fondo Monetario Internacional, lo van a pasar todavía peor que esas economías avanzadas. Otro de los gráficos para entender lo que dice el Fondo Monetario Internacional está en torno de la inflación. Este es el movimiento, esa campana de Gauss que está formando la inflación desde 2021 en ese Q3, en el que se ve cómo marca tanto Estados Unidos como la zona euro como EMET, la zona EMET, todo el movimiento de expansión de la inflación. Fíjense porque
aquí en Europa, en el Q3 de 2022, dice, se vería ya ese movimiento de inflación terminar al alza para, como decíamos, quedarse en el entorno del 2%. Hay quien dice que podría incluso estar en el 1,3 en ese segundo Q3, en el segundo trimestre de 2023. Y en Estados Unidos, ese movimiento que lo podría tocar un poquito antes de inflación. Otro de los gráficos que nos enseñó el Fondo Monetario Internacional es ese movimiento de las proyecciones macroeconómicas. Fíjense cómo España desciende al 4,8 y luego a 3,3% en el crecimiento de la economía. Lo que dice el gobierno, si cogemos en el conjunto de los datos de los países avanzados, Estados Unidos crecería al 3,7, España al 4,8, la zona euro al 2,8, España al 4,8, si cogemos a Italia al 2,3, España al 4,8, si cogemos a Francia al 2,9, crecería Francia, al 4,8 España, si cogemos Japón 2,4, España al 4,8, Reino Unido un 3,7, España 4,8, Canadá 3,9, España al 4,8, otras economías avanzadas 3,1, España al 4,8%. Ese es el argumento principal que está dando el gobierno para entender el conjunto del crecimiento de su economía frente al resto de economías avanzadas. Si nos vamos a economías emergentes, jugamos en otra liga. Pero fíjense lo que piensa el gobierno en abril en el cuadro que ha presentado para quienes se acercan al Tesoro a comprar letras, a comprar obligaciones, a comprar deuda pública española. Fíjense en ese gráfico, en esa presentación que ha puesto el gobierno abril 2022, si bajamos un poco más abajo, si seguimos bajando hasta el cuadro macroeconómico, aquí veremos una página más, yo creo, veremos una más, aquí veremos cómo el gobierno sigue poniendo un crecimiento Gross Domestic Product, PIB, del 7% en 2022. Es decir, pese a toda la revisión del conjunto de organismos internacionales, que en abril hace referencia todavía, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional a la revisión en enero, 5,8%, la ha rebajado un punto en abril, pero entendemos que el gobierno no modificará este cuadro o esta presentación hasta el mes de mayo. El gobierno aquí pone 7% todavía en el crecimiento del conjunto de la economía, con un cuadro macroeconómico en el que se ve, por ejemplo, cómo el consumo interno tira y mucho del conjunto de la economía. Lo hace en la demanda nacional en el 6,7%. Bueno, nadie en el país de las maravillas. 6,7% para un crecimiento del 7%. Esto es un documento oficial que está colgado en el Tesoro, en el que el gobierno, con la firma de la vicepresidenta primera del gobierno, sigue poniendo a la economía en un crecimiento del 7%, que es lo que le permite seguir gastando con un crecimiento del 7% de la economía. No es lo mismo que usted ingrese 5.000 euros al mes que 1.000 euros al mes. Por lo que no gastará lo mismo ingresando 5.000 euros al mes que 1.000 euros al mes. ¿Qué es lo que juega el gobierno en este entorno, a pesar de que ese 7% no lo cambia, pero ese 7% puede estar, según el gobierno, siendo acompañado por lo que está sucediendo vía impositiva, donde se está recaudando más de lo que estaba esperando el gobierno, o al menos en línea por encima de este cuadro macroeconómico? Es decir, la economía no crece, pero lo que sí crece es la presión fiscal hacia los ciudadanos. Lo que sí crece es el aumento impositivo hacia los ciudadanos, que pese a no llegar a ese 7% de Producto Interior Bruto, de dinamismo y de crecimiento de la economía, el gobierno sigue captando del ciudadano, sigue cogiéndole del bolsillo al ciudadano tanto dinero como si creciera al 7%. Vamos, que no sabemos si es peor que no revise el 7%, sino que con un crecimiento que pueda estar en la mitad del 7%, nos coja a los ciudadanos y a las empresas la misma cantidad de dinero que si creciéramos al 7%. Solo un gráfico más sobre cómo el petróleo puede estar moldeándose alrededor de ese cambio que quiere hacer Rusia. Fíjense en este gráfico de Financial Times, es una joya en el que, por supuesto, aquí estaría Rusia, y los países en verde son los que tienen dependencia total de Rusia o una dependencia parcial de Rusia. Aquí estaría España y Portugal con una dependencia mínima porque consigue de otras fuentes, pero fíjense, toda la zona del este de Europa, salvo Rumanía y Grecia, con una afección durísima
hacia lo que se haga del petróleo ruso, Eslovenia, Hungría, que ya ha dicho Nanay, Eslovaquia, fíjense en Polonia, fíjense en Austria, fíjense en Alemania. Esto significa, este verde, significa el 30% de todo el petróleo directo que tiene la Unión Europea, el 15% de derivados del petróleo que trae la Unión Europea. En total, el 45% de todas las importaciones de petróleo que recibe Europa vienen del lado ruso. Por lo que, volviendo a Natasha Kaneva, en ese informe clave que hemos visto de JP Morgan, sin duda, ahora mismo, un corte rápido, fuerte, un impacto rápido de esas importaciones de Rusia de petróleo significaría un movimiento al alza durísimo, dice Natasha Kaneva, $185 el precio del barril, pero un movimiento inflacionario hacia Europa bestial, que haría que esas curvas que hemos visto del Fondo Monetario Internacional modificaran el pico más adelante, porque el impacto del conjunto de la economía es mayor en la inflación y hacia arriba, sobre todo hasta alcanzar un pico que, en lugar de estar llegando ahora, retrasaríamos en los próximos meses por una subida de la inflación todavía más persistente. Vamos a ver qué hace Ursula von der Leyen en el conjunto de la Unión Europea. Si eso lo hace de manera gradual, como dice Natasha Kaneva de JP Morgan, entonces esto iría, esta parte verde iría disminuyendo poquito a poquito, pero ¿hasta cuándo? Y luego falta una X o una Y en la ecuación, que se llama Vladimir Putin. Tú puedes querer cortar gradualmente, pero si el que te da el petróleo dice que no te da más, ojo con la situación dramática.